Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en este día lunes 23 de agosto. Les cuento que nuestro objetivo de clase para el día de hoy es conocer la religión, la mitología, los dioses y los héroes griegos. En nuestra ruta de clase aprenderemos sobre qué tipo de religión profesaban en la Grecia antigua. Conoceremos el origen de la mitología griega. Aprenderemos quiénes eran y cómo eran las deidades griegas. Y también conoceremos a sus héroes y a criaturas mitológicas de esta sociedad. Comencemos entonces. En primer lugar diremos que los griegos profesaban una religión más bien politeísta. Eso quiere decir que creían y adoraban a numerosos dioses. Estos dioses eran inmortales y por lo tanto no morían. A pesar de ello, poseían las mismas virtudes y defectos que los hombres. En ellos podríamos encontrar el amor, la avaricia, la vergüenza, la ira, el terror, el temor, porque, como les decía, poseían las mismas características en cuanto a virtudes y defectos que los hombres. Los dioses griegos eran muy asiduos a entrometerse en la vida de los humanos, tanto así que llegaban a enamorarse y podían incluso tener hijos con un mortal o con un humano. De esa unión nacían entonces los héroes. Entonces, los héroes, hijos de mortal con algún dios o diosa. Los dioses, según los griegos, vivían en el monte Olimpo. ¿Quiénes vivían en el monte Olimpo? Los 12 dioses principales. A ellos se les conoce como dioses olímpicos. Ahora que ya revisamos a grandes rasgos la religión griega, iremos a conocer el génesis o el inicio de la mitología griega. Bueno, según los griegos, en un principio todo era caos, desorden y había un gran vacío. De este caos nació Gea, la tierra, y también Urano, el dios del cielo. Y aunque eran hermanos, se casaron y tuvieron hijos. Sin embargo, Gea un día vaticina que uno de los hijos varones de Urano sería quien lo destronaría. Por lo tanto, Urano decide eliminar a sus hijos varones. Y esto fue así hasta que Gea, cansada de la situación, esconde a su hijo Cronos, dios del tiempo. Cuando Cronos creció y se hizo fuerte y tal como lo vaticinaran, destronó a su padre y siguió él siendo el dios supremo. Cronos se casó a su vez con su hermana Rea. También tuvieron hijos, pero al igual que en la historia anterior, se vaticina que uno de los hijos de Cronos sería quien lo sustituyera en el poder arrebatándole este. Por lo tanto, Cronos decide también eliminar a sus hijos, pero esta vez engulléndoselos, comiéndoselos. Y así fue que Rea, cada vez que tenía un hijo, debía presentárselo a Cronos, su esposo y hermano. Cuando era un varón, Cronos ni siquiera lo miraba y lo engullía. Esto sucedió así hasta que también Rea se cansó de la situación y escondió a Zeus. Con el paso del tiempo y cuando Zeus ya se hizo un dios poderoso, destronó, como se había vaticinado, a su padre Cronos. A su vez, Rea y Cronos también tuvieron como hija a Hera.
Y es de esta unión de Zeus con Hera que comienza nuestra primera historia ya con los dioses olímpicos. Comenzamos. De la unión de Zeus y Hera, como dijimos anteriormente, nace la primera generación de dioses olímpicos. Zeus, quien era el dios del cielo y el dios del rayo, padre de todos los dioses, se casa con Hera, su hermana, quien a su vez es la diosa de la fidelidad y del matrimonio. De esta unión entonces nace Hestia, la diosa del hogar, Deméter, la diosa de los cultivos, Poseidón, el dios del mar, y también Hades, dios del infierno. Con esta primera generación da también paso a la segunda generación, donde con la unión de estos dioses en matrimonio vamos a obtener como hijos y nuevamente como segunda generación de dioses a Hefesto, dios del fuego, Ares, dios de la guerra, Dionisio, dios del vino y las festividades, a Hermes, al mensajero de los dioses, a Atenea, la diosa de la sabiduría y patrona de Atenas, a Artemisa, diosa de la casa, a Apolo, dios de la belleza, y a Afrodita, diosa del amor y la belleza. Si se dan cuenta, tenemos dioses que, como Zeus y Poseidón, están ligados a la naturaleza, al igual que Deméter y Hefesto, ¿verdad? Mientras que los demás tienen que ver con aspecto de la vida común y corriente de los griegos. Como dijimos anteriormente, los dioses eran asidos a entrometerse con los mortales, o sea, con las personas, incluso llegando a enamorarse de ellas. Cuando esto sucedía y de esas uniones, entonces aparecían los semidioses o héroes. Tal es el caso de Hércules, Aquiles, Teseo y Perseo. Aquiles, que fue el protagonista de la guerra de Troya, Perseo, que fue un gran guerrero y quien fue capaz de derrotar a Medusa, Teseo, quien a su vez derrota al Minotauro, y Hércules, que fue capaz de realizar 12 gigantescas tareas encomendadas también por los dioses. Estos semidioses o héroes poseían características muy particulares. Sin embargo, e igual que los mortales, podían morir. Por lo tanto, aún teniendo características excepcionales, si se les daba en el punto débil, ellos sí podían morir. Estos semidioses siempre estaban en contacto y en batalla con lo que conocemos como seres mitológicos. Entre los seres mitológicos vamos a encontrar a Medusa, que era una mujer con cuerpo de serpiente y pelo de muchas serpientes. Las sirenas, el centauro, que es mitad hombre y mitad caballo. El minotauro, que es también mitad hombre y mitad toro. El grifo, que es mitad ave y mitad humano. Pegaso, que es este caballo alado hermoso. La esfinge, que es mitad león, con alas, pero además con parte humana. Y la quimera, que es un monstruo de 3 cabezas. ¿Ya? Entre tantos, hay muchos. Estos seres mitológicos siempre estaban en contacto estrecho con las dificultades de los mortales y provocaban siempre grandes problemas
a la humanidad. Es ahí donde entonces llegaban los héroes y realizaban sus hazañas, las cuales eran descritas también por la religión. La religión para los griegos era parte de su vida cotidiana, no era algo aparte. Ellos todos los días vivían en función de que los dioses designaran algo para ellos o que les quitaran algo. Es por eso que construyeron tremendos edificios, tremendas construcciones para adorarlos a fin de que los dioses calmaran su sed de venganza o se sintieran amados y adorados y que por lo tanto la ira aplacara. Acá tenemos tres grandes construcciones que nos revelan la opulencia y la importancia con la que consideraban a los dioses, ya que no escatimaban en gastos para ellos. Dentro de estos templos se realizaban, por supuesto, las ceremonias religiosas que conmemoraban a los dioses y que los honraban. Recuerden ustedes que los Juegos Olímpicos incluso también fueron una demostración de el amor y de la admiración que se tenía por los dioses, en ese caso por Zeus. Habían muchísimas festividades, ya que los griegos tenían para todo un dios diferente. ¿Ya? Eso lo iremos viendo con el tiempo y con nuestra conversación. Chicos, nosotros llegamos hasta acá por hoy. Dimos la primera mirada general a lo que es la Grecia antigua en cuanto a su religión, a su mitología, a sus héroes y también a los seres mitológicos junto con los templos. Conocimos cómo comenzó esta enorme mitología, cómo conocimos también cómo ellos consideraban una religión politeísta, ya que creían y adoraban a muchos dioses, y cómo estos dioses se entremezclaban con los humanos al punto de entrometerse en todos los asuntos. Las diosas, por ejemplo, de la maternidad asistían a las mujeres embarazadas. Habían, como vimos anteriormente, dioses para cada uno de los desastres, ya sea del mar o de la tierra. Y también para las cosas comunes de la vida de los griegos. Chicos, nos vemos en la clase del día miércoles porque ahí les voy a ir comentando muchas más cosas con respecto a este tema que se vuelve cada vez más interesante en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Así que ahora en la cajita de comentario vas a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa que la religión sea politeísta? Número 2. Nombra al menos dos características que poseían los dioses. Y número 3. ¿Cuál es la diferencia entre un dios y un semidios? Acuérdate, todo eso por la cajita de comentario y lo comentamos el día miércoles en nuestra clase online. Cuídense mucho, espero que les haya gustado y ahí nos vemos. Chao, chao.